muchísimo. Don Mario, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana. ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, don Henry, a todos los que están en cabina, así como a las personas que nos escuchan. Bueno, señor ministro, voy a dejar primero que usted nos haga ese balance de trabajo, porque pues obviamente hay varias preguntas en torno, y decía ahora que principalmente que ha sido un argumento de casi todos los candidatos a la presidencia poner este año como referencia de la situación de violencia. Pero primero usted. Muchísimas gracias por la oportunidad de rendir cuentas en materia de seguridad. En efecto, las encuestas nacionales vienen indicando que es el principal problema al que apuntan los costarricenses. De igualmente, esas encuestas han venido reconociendo el trabajo de las policías. Fíjese que las policías son las instituciones públicas mejor valoradas, incluso dentro del Poder Ejecutivo. Ese es un hecho importante que tiene la fuerza pública, el reconocimiento ciudadano al trabajo que día a día hacen nuestros héroes de azul en todo el territorio nacional. Pero para caer en cuentas concretas, debemos decir que pasamos al tercer año con reducción significativa e importante como tendencia estadística en los delitos contra la propiedad. Cada vez se cometen menos robos, asaltos y hurtos en el país. Entonces, es un hecho importante que dentro del contexto general de los delitos contra la propiedad han venido a la baja. En este momento, en materia de homicidios, tenemos cifras muy parecidas a las del año anterior, en que habíamos tenido una reducción en el 2024 con respecto al 2023, y este 2025 está con una cifra muy idéntica de homicidios en relación al tema 2024. Y ahí cabe hacernos una pregunta estratégica. Este es el año, curiosamente, en que la fuerza pública ha hecho más aprehensiones, ha detenido más personas. Vamos a alcanzar una cifra superior a las 195,000 aprehensiones. Esto no habla de 195,000 costarricenses, porque muchas de esas detenciones, es decir, la mayoría incluso, se hacen sobre las mismas personas que todos los días la policía detiene y que lamentablemente en 24 horas, en 48 horas, son nuevamente puestas en libertad. Incluso del pequeño grupo que quedan en prisión preventiva, estos al poco tiempo también terminan saliendo en libertad, y los juicios son puestos a 4, 5, 6, pero incluso hasta 9 años después de cometerse el ilícito. Entonces, terminamos un año con un gran despliegue de trabajos policiales. Incluso nuestros colegas de OIJ también indican que este es el año en que hicieron más allanamientos, pero uno se pregunta por qué estas cifras no han logrado bajar el número de los homicidios. Y es porque lamentablemente ese núcleo duro que constantemente detenemos de personas, lamentablemente sigue estando en la calle y no en la cárcel. Don Mario, bueno, y aunque además desde la cárcel también a veces continúan con las labores, y es que siempre hay como un recambio, por así decirlo, ¿verdad? Y se van restaurando las distintas agrupaciones con los tantos trabajos que han hecho, como dice usted, desde el organismo de investigación judicial, la fuerza pública y demás. ¿Cuál es un escenario ideal entonces? Vamos a ver, ojalá fuera paz total, cero trabajo, que todos los oficiales tengan que buscar otro tipo de trabajo. Pero bueno, el tema de inseguridad siempre va a estar y siempre va a ser necesario el resguardo, pero para ir poco a poco mejorando y que la percepción de la población sea diferente, ¿qué es lo que tiene que ir sucediendo entonces? Necesariamente, indispensablemente, Costa Rica debe reformar su legislación penal, ser más duros contra el núcleo duro de la criminalidad, que es el que nos genera homicidios a través de sicariato. Ese es el punto central que genera la crisis de inseguridad que hoy vive el país, y por eso es indispensable esa reforma de nuestra legislación penal para endurecer las penas. Yo lamento que, por ejemplo, se haya presentado hace más de casi 2 años una ley que aumenta las penas a los sicarios, y que lamentablemente en la Asamblea Legislativa se haya obstaculizado la aprobación de esa legislación
para poder tener en Costa Rica una ley más dura contra los sicarios. Pero tenemos que aprobar también legislación de nuevo cuño de última generación, como la legislación antimafia italiana, que nos permita justamente acceder y encarcelar a esas cadenas de mando, a esas jerarquías criminales que están siempre en la sombra y que rara vez son detenidos. Eso cómo es, ministro, perdón, lo de la antimafia italiana, ¿es copiar qué? Bueno, Italia tenía una situación muy parecida en los años 70 a la que tenía Costa Rica. Uno de los mecanismos que usó la legislación italiana era sanciones por la mera militancia, pertenencia y participación en banda armada. Con solo la demostración de que un sujeto pertenecía a la mafia, ya eso implicaba, le daba la oportunidad al sistema de justicia penal italiano para poder detener a esas personas. Una vez detenidas, procedían los procesos para aumentar el quantum de la pena dependiendo del número de delitos que ese sujeto había cometido. Entonces ahí tenemos un referente de un país europeo que siempre ha cumplido las altas garantías de derechos humanos y judiciales, como es Italia, y por eso es un referente muy importante para nuestro país en cuanto a esta reforma. Claro, obviamente que en esto, señor ministro, la responsabilidad aquí compartida, pero usted ha señalado lo de que la Asamblea Legislativa no ha querido aprobar, no ha pasado este proyecto para castigar con más dureza a los sicarios. Pero uno quisiera entender el por qué, es decir, porque de la lógica simple, uno diría, pues qué bueno que se piense que los sicarios tienen que pagar cárcel y castigarlos duro para que intimiden a los sicarios, pero no sé qué argumentos hay para decir, no los castiguen tanto, o es un tema político que mientras la propuesta sea de usted, no va a avanzar en la Asamblea, hay un sector político que no quiera que eso ocurra. ¿Cuál es el argumento real? Don Henry, estoy teniendo una conversación más seria con ustedes en este programa que lo que han sido mis 5 audiencias ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, en que han terminado lamentablemente discurriendo por temas insignificantes, mientras los temas verdaderamente importantes nunca fueron tratados en esas comparecencias. Entonces creo que eso tiene que ver, la respuesta final de por qué estas cosas suceden en el seno legislativo la tienen que dar los propios diputados, pero definitivamente la Asamblea no ha sido un aliado en este proceso de lucha contra la criminalidad. Y otro ejemplo que tenemos a la vista es la propia ley de crucitas, en donde aquí mismo he rendido cuentas del gran problema país que tenemos en la zona de Crucitas, en donde nuestros cálculos estiman que más de 30.000 millones en los últimos años en oro han sido robados a los costarricenses. La policía se está empleando a fondo, hemos destruido la última semana, incluso hoy mismo voy a la zona de Crucitas a verificar la destrucción de más de 75 túneles que habían hecho los coligalleros para extraer todavía más oro del que ya se venían robando a nuestro país. Y bueno, uno se pregunta, ¿por qué una ley que viene a poner orden al desorden de Crucitas, que se presentó hace más de 2 años a la Asamblea Legislativa, también el día de hoy tampoco ha sido aprobada? Claro, ese viaje suyo es para verificar, o van a volar a dinamitar otros túneles. ¿Lo entendí, ministro? No. Ya hemos dinamitado 75 túneles. Esto lo venimos haciendo desde hace aproximadamente 15 días de que el presidente de la República dio la orden en un acto público que se hizo desde la propia Casa Presidencial. Hoy estamos inaugurando una nueva sede policial en Pocosol de San Carlos, y de ahí nos movemos junto con el señor alcalde de la zona a Crucitas para efectos de constatar las implosiones que pudieron cerrar estos más de 70 túneles en la zona de Crucitas. Ok, bueno, entonces esperaremos también que nos pueda brindar un informe al respecto. Ahí lo estaremos llamando para eso. Exactamente. Don Mario, había otro tema que también por aparte de ese balance se nos estábamos conversando acá. La continuidad suya como ministro en un eventual gobierno de doña Laura Fernández, si usted continuaría como ministro de Seguridad. Pues yo tengo el compromiso de seguir sirviendo al país, y si esa fuera la determinación, sería un gusto para mí seguir en esa línea de trabajo. ¿Se le ha hecho alguna propuesta?
No, mire, de estos temas ninguno. Ministro, lo dejamos. Feliz Navidad, feliz año, que ojalá venga ese 2026 un poquito más tranquilos y ojalá la criminalidad, pues por lo menos que se enfrente. Hay una pregunta final, ya que se me acaba de ocurrir con el próximo año. Entrevistamos hace algunos días un candidato a la presidencia que decía que la única manera de enfrentar, por ejemplo, el tráfico de drogas e intimidar a los traficantes de drogas, pues es obviamente cerrarle la posibilidad de que utilicen a Costa Rica como escenario, como trampolín para esa droga, pensando en Europa. Y él proponía incluso que Europa, que la policía de Europa tome control del puerto de Moín, porque dice los escáneres y todo el mecanismo nuestro no somos capaces de frenar el tráfico de drogas. Yo no sé si una opinión suya sobre eso, ministro. Bueno, yo no me puedo referir a lo que opina un político al respecto. Lo que sí puedo decir es que la operación Soberanía continúa de manera intensa, ya no solo en el puerto de Limón, sino en el de Japteva y Caldera. Recuerde que nosotros tenemos presencia de policía holandesa y policía belga trabajando con nosotros dentro de la operación Soberanía junto con la DEA. Estamos haciendo operaciones que incluso rendimos cuenta al país de la operación más importante que ha hecho Costa Rica en la historia con Europol, que llevó a la detención de más de 13 personas en suelo europeo, capturando casi 7 toneladas de cocaína en Alemania, en distintos países, Alemania, Portugal y España. Tuvimos un funcionario nuestro de PCD trabajando por más de 8 meses junto con la Guardia Civil Española en la detección de este grupo en suelo europeo, pero también sus conexiones en Costa Rica, que llevaron a la detención de casi 5 personas en nuestro país y la desarticulación del centro en donde se colocaba droga en muchos de los contenedores. Entonces, tenemos datos en los cuales Bélgica nos indica que hemos reducido el 70% la llegada de cocaína al puerto de Amberes en Bélgica, 54% menos en Hamburgo y un 50% menos de llegada de cocaína al puerto de Rotterdam. Esos son datos objetivos que incluso mejorarán una vez que el puerto de Japdeva y el de Caldera también tengan escáneres y la operación Soberanía operando a pleno rendimiento. Y concluyo que además este 2026 lo iniciamos con la incorporación de 1.200 policías que a partir del 1 de enero vamos a estar reclutando y nombrando en la fuerza pública. El C5 que nos va a ser entregado por parte del BID en el mes de abril 2026, que es el centro que nos va a permitir integrar más de 15.000 cámaras. Y vamos a tener ahí una donación de 9.5 millones de dólares de Estados Unidos en software, hardware e inteligencia artificial. Viene una dotación importante de vehículos también para la fuerza pública. Entonces, también estamos muy esperanzados en que el aumento de recursos del 2026 nos va a permitir aumentar las capacidades operacionales policiales de cara no solo al narcotráfico, sino a la delincuencia en general. Pues ojalá, de verdad tengamos un 2026 distinto. Ministro, le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muy buenos días y muchísimas gracias. Feliz Navidad. Gracias. Don Mario Zamora es el ministro de Seguridad esta mañana aquí en Desde Buena Mañana.